He estado indagando un poco sobre los brotes que había habido en Argentina hace unos años atrás, hace casi 8 años al día de hoy. Había habido unas 26 infectados por hantavirus en unas zonas rurales de la Argentina, y es que mucha gente estaba hablando de que todo venía de esta zona, unos supuestos roedores que hay, y que justamente hablábamos de que en estas zonas había esos roedores los cuales infectaban a algunas personas. De hecho, había visto algunos comentarios y en nuestro Telegram incluso gente diciendo que era normal, entre comillas, este tipo de virus en alguna zona rural en Argentina o en Chile incluso, y se estaba hablando de la cepa de los Andes. Bueno, aquí veíamos en estas noticias de prensa de hace 8 años ya, hace bastante, o sea, estamos hablando de 2019, cuando se publican estas noticias. Hantavirus, 9 víctimas fatales, había 9 víctimas en esta zona, en Epuyén, y 26 infectados, o sea, 26 infectados ahora mismo. Tenemos que dar la noticia. La OMS ha certificado al menos 5 casos confirmados en este momento. Dicen 5 casos, suponemos que en torno a las personas que estuvieron en ese crucero, pero ¿hay más casos en el mundo? La pregunta es clara, ¿no? O sea, aparte de los 5 casos que confirma la Organización Mundial de la Salud, ¿hay otros casos en Argentina? ¿Podríamos estar hablando? Algunos que quizás ni siquiera se conocen, o estamos hablando de muchos más y no quieren contar esta realidad. Es cierto que la tasa de mortalidad lo vimos en los vídeos anteriores, o sea, 50% de probabilidad de morir. Es muy elevada la tasa de mortalidad en torno al hantavirus, ojo. Así que esto me parece también preocupante, sinceramente, Vamos a ver lo que decían por aquí en estos programas, porque me llama mucho la atención. Muchos argentinos me estabais diciendo esto, que había habido algunos brotes muy importantes en vuestro país. Media hora antes. También se determinó la reducción de la jornada de los empleados municipales. Usar barbijo, obviamente, es algo que ahora en la nota que vamos a presentar ustedes van a ver. Hay muchas personas que eligen voluntariamente usar barbijo. Nosotros, de hecho, en algunos de los lugares que estuvimos cubriendo lo usamos, en otros no, porque no era necesario, es una elección de cada uno. Lavarse las manos, llevar alcohol en gel. Nosotros antes de ingresar a Epuyén fuimos a una farmacia y compramos estos elementos de higiene. Tener distancia de 1 metro entre las personas, porque repetimos, se transmite a través de la saliva y de las partículas que están en el aire, este virus. Y obviamente ir al hospital si alguna persona presenta algunos de los síntomas vinculados con este virus, que son, lamentablemente se confunden con los de una infección respiratoria. Fiebre, para empezar, dolores musculares muy fuertes, dolor de cabeza, vómito, diarrea. Estos son algunos de los síntomas que, si se presentan en alguna de las personas que están en Epuyén o en la Patagonia, aconsejan y piden ir al hospital para poder tomar muestras de sangre lo antes posible. Por último, no compartir mate, no compartir utensilios de cocina, no saludar con un beso. Sí, con la... Bueno, no compartir mate, eso en Argentina creo que es una clave total, porque allí el mate no se lo sacan de la boca ni a palos, ¿no? Aquí en España creo que justo este consejo que dio aquí esta periodista no nos vale mucho, ¿no? Pero en Argentina, madre mía, con el mate, tenéis una obsesión loquísima. Creo que igual que nosotros con el café, a lo mejor, Bueno, mucha gente aquí con el café y, bueno, los tés y eso. Vamos a ver qué más cosas nos cuentan en las televisiones acerca del hantavirus, y es que la última noticia es que hay una colaboración con España. No sé cuándo estaréis viendo este vídeo, justamente porque estoy grabando varios vídeos porque voy a estar fuera unos días y tal, y bueno, básicamente estaba viendo ahora mismo que estaban confiando en la capacidad de España para gestionar el riesgo de tener en Canarias, en este caso, a personas que hayan contraído este virus, ¿no? Que la Organización de la Salud estaba trabajando con protocolos, todo para garantizar ese desembarco seguro, respetuoso. Bueno, son las cosas que hay que decir, ¿no? Pero la verdad que hay un poco de dilema.
hay un poco de dilema en torno a esta colaboración de España y que vayan a atracar aquí cuando Marruecos ha dicho que no, cuando Cabo Verde ha dicho que no, y bueno, justo viene a parar aquí, a España, ¿no? Y nos encontramos con un pasajero que diga, oye, yo no me quiero... Pero hay un concepto que está por encima de todo, que es la salud. Y la salud, tú tienes que proteger también la salud de la ciudadanía. Si los ciudadanos voluntarios... Claro, aquí están diciendo, Sanidad trabaja en el aislamiento no voluntario de pasajeros del Ondius, porque estaban hablando de voluntariedad en torno a esto y es como, bueno, si quiere que vaya a la primera persona que encuentre y lo contagie, ¿no? Es que, ¿qué sentido tiene eso, no? Esta misma mañana, hablando de esta mañana, exacto. Lo primero es, obviamente, vamos a apelar al sentido común, a la responsabilidad de los propios pasajeros y de sus familias, no solamente en el cuidado de su propia salud, sino en el cuidado de la salud pública. Dicho esto, también tenemos instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública, ¿no? A ver, ha tenido no solo que sacar un comunicado el Ministerio de Sanidad para aclararlo, sino que la propia ministra lo ha subrayado. Esto viene, o sea, lo ha subrayado sin ser rotunda y Hombre, porque no quiere desautorizar a Margarita Robles. Efectivamente, claro, a Robles. Ahí está el problema, porque si no hubiera sido rotunda y clara. Esto, dicho en el lenguaje popular, es las lentejas te las tomas por las buenas, o sea, por las malas o por las buenas. Es decir, efectivamente se les va a pedir el consentimiento. Si no firman ese consentimiento, hay instrumentos legales para... Entonces, de ahí que es voluntario. Pero en las crisis sanitarias sabemos que la información la tiene que dar un portavoz oficial. Está clarísimo, por eso digo que es el primer error. Y luego, si lo que quieren es prevenir la alarma social, creo que genera más alarma esa descoordinación que el hacer una cuarentena forzosa. Completamente. Bueno, y algo importante es que de 5 casos... de antivirus, 3 de ellos, 3 pasajeros de este crucero, ya han fallecido. O sea, han fallecido 3 de 5. Hasta este momento tenemos una probabilidad de quien lo contraiga. Del barco. Y a esta hora estamos en el barco con el brote Canarias. Se dirige a Tenerife. Podríamos estar ante el primer caso de contagio fuera del crucero. Bueno, tuvimos un caso, bueno, decían que supuestamente había un caso fuera del crucero que se había dado, pero es cierto que hasta este momento el Hospital de la Candelaria en Tenerife está listo para cualquier evento. Esto es lo que dicen, porque creen que van a ir ahí todos estos pasajeros, pero a día de hoy... el resumen de este brote son 3 fallecidos, un matrimonio de Países Bajos y otra persona que estaba muy cercana a ellos, supuestamente, ¿no? Entonces, una enfermedad originada en los Andes, según informa la OMS, y este crucero que ya había iniciado ese viaje a Canarias, que es, al parecer va a llegar en unos 3 días. La razón por la que interviene la ministra de Defensa es porque, como decía, es un hospital militar. O sea, que si no hubiera habido hospital militar, no hubiera intervenido. Pero que ya está. Pero que eso defiéndanos, pero de usted misma, ministra, ¿no? Y la ministra es jurista. Es decir, que no solo es ministra de Defensa, sino que es magistrada, ¿no? Ya, pero que su... ¡Cucú! ¡Cucú! Después de Puleva-P, ¿qué es Puleva Max? Con omega 3 DHA que contribuye al normal desarrollo del cerebro. Ámbito de intervención procede de la naturaleza militar del hospital. Y seguramente como magistrada que es, sabe que hace falta una serie de características en el ordenamiento jurídico para hacer esa cuarentena forzosa. Y a lo mejor tendrían que decretar algo. Y por eso habla así. Pero obviamente de aquí al domingo hay tiempo de desarrollar esos mecanismos. Es que ese es el tema. Lo que me dicen a mí fuentes de Moncloa es que están trabajando en ello. Y claro, les ha pillado un poco esto por sorpresa. Yo quiero pensar si se le ocurriera al gobierno esparcir a los enfermos en función de su comunidad autónoma, repartirlos con ese criterio. Veremos que las comunidades no los quieren, de todas Tenemos formas. una última hora y es importante, Miquel. Sí, nos pide paso nuestro compañero Adrián Pérez con una información que nos preocupa. ¿De qué se trata, Adri? Pues acabamos de conocer, Miquel, Susana, el que sería el segundo caso de una persona contagiada sin haber sido antes pasajera del barco Ondius, sino que se habría contagiado tras el contacto con uno de esos pasajeros que han sido evacuados de ese barco y han coincidido en un avión. Se trata de una mujer neerlandesa, auxiliar de vuelo de la compañía aérea KLM, que habría estado en contacto con la mujer de 69 años que finalmente terminó falleciendo por antivirus el 27 de abril en Johannesburgo.
Mira, es que esto yo ya sí que no lo entiendo, porque dicen que si protocolos, que si esto, se van a tomar todas las medidas y no va a pasar nada. Y justamente estamos viendo que esas 2 personas neerlandesas que decían que eran los únicos y ya han contagiado a otro. Y a ver esta azafata, ¿a quién ha contagiado también? Es que al final de algo muy pequeño se está haciendo una bola muy grande. Ahora mismo esta azafata presenta síntomas leves compatibles con el hantavirus y se encuentra aislada en el Centro Médico Universitario de Ámsterdam, donde allí se le están realizando las pruebas pertinentes para ver cuál es la situación de salud de esta paciente. Lo cierto es que son centenares de personas las que podrían ya estar contagiadas con este virus alrededor del mundo y la OMS, como sabéis, está haciendo un rastreo de todos estos pasajeros que podrían haberse cruzado entre ellos y haberse contagiado el virus. Bueno, tremendo, ¿eh? Centenares de personas podrían estar contagiadas. Ojo, de un virus que tiene una tasa de mortalidad del 50%, o sea, la mitad. O sea, es como tirar una moneda al aire. Es que es una barbaridad, de lo que estamos hablando. O sea, es tirar la moneda, cara, te mueres, cruz, sigues viviendo. Estamos hablando de algo terrible esto, Las autoridades internacionales buscan ahora a posibles contactos con los infectados. En Sudáfrica ya han localizado a 42 personas que iban en los mismos vuelos que el matrimonio holandés fallecido y el hombre británico, desde Santa Elena a Johannesburgo. Seguiremos buscando al resto. Si has sido contacto de una persona contagiada y te encuentras mal, acude al médico. Mientras, los otros 3 pasajeros infectados ya han sido evacuados desde Cabo Verde y han volado en estos aviones hacia Países Bajos, donde 2 son atendidos en este hospital. Realizaremos un examen físico y evaluaremos su estado en general. Ese es nuestro punto de partida. Después, la tripulante alemana será repatriada y atendida allí. Según los simulacros realizados por el hospital, así sería su traslado. Se encargará el cuerpo de bomberos, son especialistas y llevarán a cabo medidas de protección. Y en Suiza, aquí atienden a un hombre que ha dado positivo. Viajaba en el barco, pero lo abandonó semanas antes. Y la OMS busca también a otras 23 personas que desembarcaron en Santa Elena hace 2 semanas. Pues saludamos a José Antonio López, virólogo. Muy buenos días, José Antonio. Hola, muy Bueno, vamos a ver lo que dice el virólogo. Están hablando un montón de virólogos expertos en la OMS que han estado, bueno, un montón de personas hablando de este tema. Creo que lo mejorcito fue el otro día en Canal 13 cuando lo vimos, un experto que hablaba sobre todo esto. Pero básicamente lo que ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud es que el origen del brote de hantavirus estaba en un posible incidente de los 2 primeros casos, en esta ocasión, de unas personas que viajaron por Argentina, Chile y Uruguay, y en estos viajes de observaciones de aves que incluían visitas a lugares donde estaba presente justo esta especie, esta rata conocida o este roedor, ¿no? Por ser portador de este virus, pues básicamente creen que en este viaje se contrajo este virus, ¿no? Pero bueno, la OMS señala que el riesgo para la gente de Canarias es muy bajo, o sea, no descartan, no dicen que no haya ningún tipo de riesgo, pero dicen que es bajo. Bueno, pues nada, que entre todos. Buenos días a todos. Bueno, claro, nos genera cierta incertidumbre porque nos dicen el contacto tiene que ser muy directo para que haya contagio. ¿Cómo se podría haber contagiado una azafata que ha atendido a una paciente que finalmente falleció y que iba en un vuelo con 80 personas más, destino Johannesburgo, Sudáfrica? En primer lugar, lo prudente es esperar a que le analicen genéticamente a esta azafata si realmente da positivo por PCR, por ejemplo, o por otros síntomas al hantavirus. O sea que la sintomatología inicial de la infección por hantavirus es una gripe. Claro. Son síntomas parecidos a una gripe, vale. Pero también la gripe da sintomatología parecida a una gripe. O sea que en primer lugar vamos a ver que dé positivo. Si finalmente diera positivo, bueno, pues efectivamente pues significaría que a lo mejor en ese vuelo pues han tenido, no sabemos, ha tenido un contacto más cercano con esa paciente. A lo mejor esa paciente se encontraba ya mal, esa pasajera se encontraba mal, la que luego falleció con alta carga de virus, esta azafata la estuvo atendiendo algo. O sea que la casuística
no se puede saber hasta que se decida o no si realmente es uno de los casos. Pero vamos, hablar que podemos estar hablando de cientos de casos o miles de casos por el mundo, me parece que todavía es un poco peligroso y prematuro. Lo decía Mientras no se diga lo contrario, el virus se transmite. Bueno, es cierto que es una posibilidad, o sea, puede llegar a haber cientos de casos. Lo que pasa es que hasta el momento de hoy no se han descubierto. Es que tampoco, por ejemplo, el tema de Argentina yo no lo conocía para nada. O sea, que hubiese habido, como veis aquí lo que vimos antes, o sea, hasta 26 infectados en una zona concreta aquí. O sea, 26, fíjate cómo se había propagado, hace casi 8 años de esto. Yo la verdad que no lo conocía para nada y aquí, bueno, 9 víctimas había habido. Ahora mismo estamos hablando de 3, de 5 infectados. Bueno, esto es lo que comentan. Luego veremos si realmente hay más, porque sospechosos ya hablaban de hasta 10, 12, bueno. Malamente por contacto. Perdóneme, le tengo que pedir que ponga el móvil, esto es un teléfono móvil, ¿verdad? En algún sitio fijo, porque es que si no nos mareamos. Porque hay un movimiento de cámara, usted no lo percibe, pero ya me disculpará. Yo le quería preguntar, y de ahí viene el comentario que hacía nuestro compañero, por la cantidad de pasajeros, bueno, pues los 80 que habrían ido en ese vuelo a Sudáfrica, los 23 que habrían sido desembarcados en la isla de Santa Elena. Ahora se está rastreando todas esas personas que pueden haber tenido a su vez contacto con otras personas, ¿no? Sí, efectivamente, el protocolo está claro. En principio hay que hacer el seguimiento de las personas que han tenido un supuesto contacto más cercano con los confirmados positivamente, tanto en el vuelo, que se está intentando localizar a todo el pasaje, pero en realidad yo creo que lo primordial es localizar a aquellos pasajeros más cercanos a los, en este caso, tristemente, a los fallecidos y a un paciente grave que creo que está en Suiza. Pero vamos, casos por el virus Andes, que es un hantavirus que sí se transmite entre humanos, se dan todos los años brotes en Argentina con menos seguimiento y trazabilidad, y estamos hablando de brotes que a lo mejor en el peor de los casos está afectando a 30, 40 personas, eso sí, con una alta mortalidad entre aquellos que manifiestan síntomas iniciales. Pues vamos a hacer una serie de preguntas. Sí, porque cada día estamos aprendiendo más información con lo que nos cuentan todos. José Antonio, sí. Vamos con unas preguntas más concretas, que precisamente es esta. En el caso, vamos a ver la pregunta ahora mismo que nos ponen los compañeros. ¿Cuál es el protocolo si tienen síntomas? ¿Qué tienen que hacer los pasajeros que tienen síntomas y qué protocolo se debe aplicar? Hombre, lógicamente el pasajero o cualquier persona que susceptible de haber entrado en contacto directo con ratones o con personas infectadas que empiezan a manifestar síntomas, lógicamente es ponerlo lo antes posible en comunicación de su médico. De forma preventiva, pues esta persona, si está en su casa, tendría que proceder a ponerse una mascarilla de entrada, porque es donde el contacto estrecho tiene más posibilidad de producirse. Intentar ventilar muy bien el domicilio, intentar, mientras contacta con las autoridades, con las sanitarias, aislarse en la medida de lo que pueda y en principio, como digo, eso de parte de la propia persona. Luego ya, una vez que entra en contacto con el personal sanitario, pues sí, hay protocolo de aislamiento en zonas estrictas de habitaciones con filtros y aislamiento. José Antonio. Averiguar exactamente qué tiene, sí. Bueno, también es cierto que estuve viendo alguna persona, ¿no?, que había contraído este virus. Uno, por ejemplo, Martin Anstey, que estuvo hablando con algunos medios de comunicación y demás en torno a este brote. Él creo que habló con Sky News, lo vi antes de empezar este vídeo. No sé si lo colocaremos en otro vídeo. Básicamente es otra persona más, o sea, que se sabe que es él, el que tiene antivirus también. Entonces, ¿de cuántos estamos hablando, no? O sea, he visto a un youtuber diciendo que supuestamente lo tenía, a este señor que no sé si era influencer o algo así, que hacen expediciones y tal.
Luego otra chica española que decían que estaba dentro, pero que no tenía síntomas, pero que no sabían si la tenía. Bueno, ha habido un montón de nombres también, ¿no? Alrededor de pensar que podían llegar a tenerlo. En el caso de los pasajeros que ya bajen del barco, que sean asintomáticos, ¿qué pruebas se les debe hacer? Claro, de hecho, podemos tener 3 casuísticas. De momento no hay ningún pasajero sintomático, pero bueno, cabría la lejana posibilidad o no de que alguno de ellos fuera positivo para el virus y que no manifieste síntomas y que nunca los manifieste. Por lo tanto, las pruebas lógicas son pruebas genéticas y pruebas serológicas son las más adecuadas para saber. La serológica para saber si ha entrado en contacto con el virus, que no significa que ya lo tenga, puede ser que entrara en contacto con el virus hasta meses antes. Y la genética, es decir, la PCR, para ver si a día de hoy tiene carga viral. Una vez que se demuestra esto, entonces ya proceder con las medidas ya de aislamiento oportunas. José Antonio, ¿el hantavirus puede ser el nuevo COVID? En absoluto. La única similitud que tiene con el SARS-CoV-2 es que los dos son virus de ARN, pero uno de ARN que se llama ARN positivo y el hantavirus ARN negativo. Todo lo demás, el hantavirus no es... A ver, es cierto que hay muchos medios de comunicación colocando que en Europa hubo 1000 y pico contagios el año pasado de hantavirus y todo esto, pero hablamos de infecciones leves, ¿no? O sea, anuales hay bastantes, pero realmente lo que se decía es que no era lo mismo que justo esta que está ahora mismo, que es la cepa andina. En algún caso los hantavirus tienen un porcentaje de muerte muy elevado, mientras que hay en otros brotes que son a lo largo del año y demás que no generan tanta tasa de mortalidad, ¿no? Esta sí. Es un virus emergente, es un virus ya conocido, que los hantavirus en general producen cientos de miles de casos al año en todo el mundo, la gran parte de ellos en China, en sudeste asiático. Es un virus que es zoonótico directo de ratones, ratas, roedores a humanos, y en el caso de, por desgracia, de la especie Andes, también puede tener cierta transmisibilidad entre humanos. Otro parecido de los dos, que son virus, y los virus mutan y bueno, y paulatinamente pueden ir adaptándose y variando, claro. Claro. Pues muchísimas gracias, José Antonio López, por atendernos y aclararnos las dudas que sigue suscitando este virus, que es verdad que lleva mucho tiempo entre nosotros, pero que era, por lo menos para mí, ayer lo dije, desconocido hasta que supimos que Jane Hackman y su mujer habían muerto a causa del mismo. Es verdad que de Jane Hackman habíamos hablado. Creo que os colocaré algún vídeo también sobre eso. Y fue, bueno, nosotros empezamos a hablar de ese virus, no teníamos tampoco mucha idea, pero sí que hablábamos de roedores y tal. Pero no es justo lo mismo, ¿no? que estamos aquí hablando por justo esa especie que supuestamente lo ha propagado, esos ratones de cola larga que estamos hablando en estos días y que venían de esa zona de zonas rurales en Argentina, ¿no? Bueno, la verdad que son muchas las noticias que van saliendo hora tras hora, en torno al tema del hantavirus, como están diciendo, los 5 casos que hay hasta este momento cuando estamos aquí hablando, aunque bueno, suponemos que seguramente puedan llegar a haber más, y esa azafata ingresada con un contacto directo y que se supone que también tiene este virus. En el caso de este crucero, el crucero del terror, lo decíamos ayer, hantavirus en un crucero, nuevos casos, 3 personas muertas, varios contagios, varias suposiciones, 5 casos bajo sospecha. Y esta situación donde un crucero con mucha gente enferma no recibe autorización para que puedan desembarcar en ningún lugar. Porque hasta ahora estaban en alta mar. Los muertos los desembarcaron, los pasajes siguieron apareciendo casos. Muchas dudas con respecto a realmente cuántos son los que están contagiados ahí arriba, porque hasta ahora estamos hablando de los pasajeros que sí tuvieron síntomas. Y esta cuestión de llegaron a Cabo Verde y en Cabo Verde dijeron, acá no los podemos recibir, acá no estamos en condiciones de afrontar semejante cuestión vinculada
a algo que puede ser una crisis de salud. Así que sigan. ¿Hacia dónde? No sé, miraron hacia España, fueron hacia España. Actualizame la información, Andy. Actualmente les vamos a mostrar ahora el radar. El buque está parado en Cabo Verde, en el mismo lugar que estaba ayer, esperando que se solucione. Miren, ahí está, ¿ven el circulito rojo? ¿Ven la bahía de Cabo? Esto es Praia, el destino final que tenía el buque, que tenía que llegar ayer, claro, al que llegó. Y ahí está, claro, varado. Pero está varado, digamos, está en el medio del agua. No lo dejaron acercarse a un puerto. No. Claro. Y los pasajeros que están ahora arriba del barco están en los camarotes. No pueden salir del camarote. De repente salen a tomar un poco de aire a la cubierta y tienen que volver porque los pasillos y los lugares en común se está haciendo una desinfección en este momento. Y así como lo explicó la directora de la Organización Mundial de la Salud, hay 2 casos ahora arriba del buque que están en una situación grave. Y hasta que estas 2 personas no sean evacuadas sanitariamente para ser atendidas en un hospital, el buque permanecerá ahí y no avanzará más. O sea, un destino posible es Canarias. Otro destino es Tenerife, todos lugares de España que el Ministerio de Sanidad está evaluando dónde parará para poder primero hacer un análisis del barco, entrar a ver la situación, seguir esta desinfección que les venimos diciendo que está sucediendo ahora y ver si se puede o no evacuar a alguno de los pasajeros. Bien. Recordemos el punto de partida de todo esto. ¿Por qué es noticia acá? Porque este barco salió de acá, de la República Argentina, del sur de nuestro país, de Ushuaia. Todo bien, todo tranquilo, como nos contaban recién algunas autoridades. Gran parte de los pasajeros llegaron vía aérea a Ezeiza, de Ezeiza se trasladaron a Ushuaia y de ahí se subieron a este buque, a este barco. La isla de Tierra del Fuego no tiene casos de hantavirus. Exactamente, ahí vamos. Entonces, la gran mayoría, hay mucho turismo de cruceros de altísima gama, y este crucero que tiene la particularidad de ser un crucero de aguas difíciles, preparado más para las travesías que conllevan algún tipo de, no digo de riesgo, pero de dificultad. Por eso van a ver que no tienen ni las piletas, ni los toboganes, ni las canchas de pádel. No, este es un crucero para que hay gente que le gusta esta clase de actividades. Van para el lado del frío, ¿no? Estuvieron por las islas del sur de nuestro país. El tema es que en Ushuaia dicen, acá sabemos que vinieron un montón, pero no sabemos si todos llegaron de Ezeiza o si hay algunos pasajeros que estuvieron recorriendo parte de nuestro país donde sí hay hantavirus. En Ushuaia dice, acá no tenemos ningún episodio, no hay ningún brote, no hay animales con hantavirus, o sea, el hantavirus vino de otro lado. El tema es que no se sabe todavía quiénes fueron las personas que metieron el hantavirus en el barco. Se sabe que hay 3 personas fallecidas, una persona de 70 años, un hombre que fue la primera persona, su mujer de 69 años que mientras estuvo en el barco no presentaba síntomas. Una vez que bajó del barco en dirección a los Países Bajos, ahí empezó a tener algún tipo de problemas de salud y finalmente fallece. Y el tema es que, como contábamos, el tercero, el alemán, que es el que fallece arriba del barco, y es cuando ellos empiezan a tomar dimensión. Exacto. Y hay un caso argentino estaba también, circulando. Hay un argentino que está arriba del barco que hay versiones que indican que sería uno de los contagiados. No sé si hay una confirmación a mí me decían oficial. Que efectivamente se bajó, que descendió del buque en la isla Ascensión. Esto es en el medio del Atlántico, muy cerca de Ghana, de Guinea. Una isla, insisto, en el medio del océano. Que no tienen la menor idea de lo que es el hantavirus. Que es una persona grande, es un exalmirante de la naval argentina que se dedica hoy a expediciones antárticas. Ajá. Sí, un especialista. Un especialista en esta cosa. Especialista en este tipo de cosas. Mirá, estoy leyendo diarios, por ejemplo, de Canarias. Sí. En España, ¿no? Dice, la Organización Mundial de la Salud evacuará a Países Bajos y Alemania a los 3 primeros pasajeros del crucero con hantavirus. 2 casos sospechosos y un contacto de alto riesgo que continúan a bordo del crucero donde se ha detectado el brote. Los 2 casos sintomáticos serán evacuados a Países Bajos desde Cabo Verde. El contacto de alto riesgo será cuarentenado en Alemania. Ah, sí. Bueno, algunas novedades. Bueno, y esta cuestión que contábamos ayer, una persona que fallece, no es la primera vez que alguien fallece en un barco de estas características.
Hay una especie de morgue donde una cámara de frío. Una cámara de frío donde se lo puede proteger. El tema es que con el correr de los días y cuando aparece la tercera muerte, ya se dan cuenta que es algo que está ahí adentro y que puede ser contagioso, y eso es lo que genera el miedo. Una de las incógnitas es hacia dónde puede llegar a ir este crucero. Señala en España. Allí está Facundo Bataglino, periodista. Facundo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por conversar un rato con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto de saludarlos a todo el equipo. Muchas gracias. Facundo, ¿qué información hay con respecto a si España está en condiciones de recibir a este crucero? Bueno, lo adelantaron ustedes recién. Nadie quiere recibir el crucero porque no quieren que se haga una pandemia, que toque suelo y se empiece a esparcir el virus. Sí, llama la atención el caso de hantavirus en este crucero, 150 personas, un crucero bastante elite que costaba de 15 a 25.000 euros la excursión. Como dijo tu compañera, está en Praia, frente a Cabo Verde. Ya en Sudáfrica, hay en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, hay un paciente. Los muertos, y bueno, como lo dijeron ustedes, están viendo los países qué protocolo. La Organización Mundial de la Salud, lo más cómodo es, sabemos que por ahí en el continente africano es un poquito más difícil tener medicina de calidad, vamos para que las Islas Canarias. ¿Por qué las islas? Porque están frente a África, a 3.000 kilómetros del continente de Europa, y tienen la sanidad de España, que tiene una muy buena sanidad pública. Pero, ¿cuáles de las islas? Hay 7 islas. Tenerife, Lanzarote, Palma de Gran Canaria son las 3 islas principales, de mayor población, de mejor equipación hospitalaria, pero la Organización Mundial de la Salud propuso, el Ministerio de Salud de España lo está evaluando. Esperemos, hay 14 españoles. Si hay españoles afectados, sí vamos a intervenir. Si son de otras nacionalidades, teóricamente, si corresponde, podemos ayudar, pero no hacernos cargo del buque. No quieren hasta que pase esta epidemia. Como vos lo dijiste bien, están todos encerrados en los camarotes porque están fumigando los pasillos, están en cuarentena, no de 40 días, pero sí encerrados para ver cómo resisten. Entonces se están planteando o proveen alimentación y bebidas al buque de alguna forma para que se sigan quedando allá arriba y ver que se disipen los casos, o cada país ir a rescatar a sus pasajeros con los protocolos de sanidad y poder empezar a atenderlos. Como bien lo dijeron, Países Bajos, Holanda, como lo conocemos todos, se quiera aportar un puntito, nosotros nos vamos a hacer cargo de algunos puntos, pero los que son cuarenteneables los quieren llevar hacia Alemania. Pero bueno, Alemania no tiene salida al mar desde una zona cómoda, sí por arriba cerca de Polonia, sino que tienen que dar toda la vuelta. Entonces están viendo desde con aviones sanitarios, con helicópteros para llegar. Bueno, lo que están preparando es, Países Bajos envió aviones, 2 aviones, en principio serían 2 aviones, no son sanitarios, sino que están especialmente diseñados para traer personas contagiosas. No obstante esto... Y van a aparcar en las Islas Canarias. Exacto. Y hay que trasladarlo desde el buque hasta la... Tal cual. Claro. ¿El buque tiene helipuerto? No. Los aviones aterrizan en... No, ya lo sé, los aviones aterrizan en la isla, pero del buque a lancha. ¿En lancha serían trasladados? Sí. Lo que sí es todo un operativo, es todo un protocolo que se tiene que seguir, porque es desde la salida del buque, primero, ¿quién los va a buscar o quién los lleva? Todo es contacto. Esto es un contacto. No, me imagino, ¿sabes qué estaba pensando? Esto es un contacto. Debe ser un protocolo similar al que empezamos a tener que aplicar. De la pandemia. Apenas empezaba la pandemia, cuando no sabíamos quién estaba infectado, quién no, qué contagiaba, qué no. Entonces, por las dudas, nos protegíamos de todo. Pero esto es peor. No tocábamos, no limpiábamos, no nos cruzábamos, no nos saludábamos, nada. Cada uno en su camarote, limpiando los pasillos. De la misma manera recomiendan el uso de barbijos. Porque si fuese la variante Andes, claro, es lo que sospecha sí contagiable de persona a persona. Claro, porque hay una variante de hantavirus que se contagia del roedor a los humanos, pero lo que sospechan es que acá varios humanos se están contagiando entre sí, que sería esta variante, o la Andes o la Buenos Aires. Exacto. Y en el medio de la nada, a ver, España lo que está diciendo es un poquito importante lo que estás planteando vos. España dice, si se enferma uno de los nuestros, vamos. Pero si no se enferma ninguno de los nuestros, ayudamos, mandamos bebida, mandamos comida, pero resuélvanlo en otro lado.
Bueno, están trabajándolo, no lo dijeron así tal cual lo venimos diciendo, pero sí lo insinuaron. Claro. A ver, no nos vamos a meter, sí vamos a ayudar, lo que diga la Organización Mundial de la Salud, que después de la pandemia no tiene toda la credibilidad del mundo de cómo manejaron el coronavirus. Entonces, claro, la Organización Mundial dijo, bueno, no se puede en África por las cuestiones sanitarias de los países, que es lo más cerca que tenemos, las Islas Canarias y España. Bueno, a ver, vamos a aportar y a trabajar entre todos, pero entre todos, no que el problema desemboque, aunque sea que desemboque en Fuerteventura, que es la isla más pequeña, puede ocasionar un desastre. Entonces, están trabajando, ya hace varios días que está el buque, el crucero aparcado en Praia, hace varios días, pero claro, tomó notoriedad ahora con el paciente de la unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica, con los 3 muertos. El contacto directo, que es el caso que se está analizando, es porque tenía relación con uno de los pasajeros del buque que falleció. Entonces ese es el contacto directo que están tratando con mayor cuidado. Y bueno, sabemos cómo es esto. Ahora hay que hacer trazabilidad de todo, trazabilidad de los alimentos, de las bebidas, de los camarotes, quién, cómo, dónde. Y bueno, hay que ir para atrás para hacer ese análisis fino y ver cómo vamos hacia adelante. No, y pensando... Así que es un buque de 150 pasajeros y no los cruceros de... Bueno, disculpen, yo le digo que los cruceros de 2.000 o 3.000. No, claro, que son verdaderas ciudades, por supuesto. 150, claro. No, claro. Acá son son 150 pasajeros y aproximadamente 60 entre... Son 150 totales. En totales. Entiendo que son 88 los pasajeros 147 son los que están arriba del buque. Ok. ¿Está bien? Sí. De los cuales 7 se sabe en este momento que están enfermos. 2 confirmados y 5 con síntomas. Y aparte algo que es que nosotros tomamos conocimiento en las últimas horas, en los últimos días con respecto a esto, pero esto, el viaje empezó a fines de marzo, pero esta crisis casi humanitaria arriba del barco, porque están mirándose entre todos diciendo nos vamos a morir, estamos sospechosos, nadie nos viene a buscar. Imagínate estar ahí arriba desde el momento en el que se confirmaron 3 muertos enfermos y vos no te podés bajar y no sabés si el que está charlando con vos, si el que comparte camarote con vos está enfermo. El que vino a limpiarte el baño, porque el tema es que los 2 que están enfermos de gravedad son de la tripulación. Claro. Entonces, probablemente hayan tenido acceso a las cabinas, a los pasillos, a donde estuvieron estas personas que estaban enfermas y se hayan contagiado de esa manera. Y el tema de la incubación, ¿no? Entre 7 y 45 días. Hay gente que está circulando y con toda normalidad. Sobre la gente que está ahí adentro, Facundo, te quería preguntar si ellos tienen comunicación con tierra, si están expresándose, si están expresando algún tipo de miedo, de temor, pidiendo ayuda, comunicándose con sus familiares. No lo han viralizado, si están en contacto, no lo han dado a conocer. Entendemos que hay un contacto permanente, por eso se dieron los casos a conocer, por eso está trabajando la Organización Mundial de la Salud, pero para no caer en caos, en pánico, si están en contacto, no han salido los medios de comunicación de los 14 españoles a hablar con la familia de los españoles. ¿Te llamó? ¿Te dijo algo? ¿Cuál es la situación desde dentro? Eso no se ha filtrado. Claro, la noticia es reciente. Bueno, veamos, a partir de ahora que se dio a conocer, va a ser todo el proceso mucho más rápido. Probablemente mañana sí tengamos esas filtraciones, pasado mañana podrás tener testimonios y así con la consecución de los días. Facundo, estaremos en contacto. Gracias, te mando un abrazo enorme. A disposición, fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Lo teníamos ahí a Facundo Bataglino desde España con estas precisiones. ¿Qué se sabe ahí arriba? Hay gente, me imagino, que está subiendo videos. Veíamos ayer el testimonio de una persona, un influencer, que se subió pensando que iba a ser su viaje inolvidable y estaba literalmente quebrado. Hizo una nueva publicación, que podemos compartir con ustedes ahora, que es este momento en el que puedo salir a tomar un poco de aire. Y salió y dice, bueno, mañana el sol saldrá de nuevo. Están tratando de encontrar, ¿saben qué? Un poco de esperanza y agradeciendo, pidiendo por favor por la salud de los pasajeros que están enfermos. Él dice en esta publicación que en este momento lo más importante es cuidar a las personas que están enfermas y ellos
hacer lo mínimo, digamos, quedarse, tratar de cuidar su salud, quedarse encerrados en su camarote, respetar, y agradece también que la empresa de estos cruceros haya sido tan abierta con la información. De hecho, los comunicados de prensa cuentan básicamente lo que está sucediendo adentro del barco y son bastante claros. Bueno, ellos dicen gracias porque al darnos la información de lo que está pasando arriba del barco, estamos más tranquilos. Y gracias de no cortar el wifi adentro. Sí, porque el buque podría cortar el wifi. Imagínate, ¿no? Claro. Acá nadie cuenta nada. Solamente una antena y nada más, porque ahí no tenés señal de ningún lado, salvo el que te pueda brindar el crucero. Estas publicaciones están muy cuidadas. Obviamente. O sea, alguien está chequeando lo que este chico sube. Por supuesto. Bueno, vamos a estar atentos a todo esto. Esperemos que rápidamente le encuentren una solución difícil, porque en el mientras tanto la gran mayoría de los países dice, yo tengo mis problemas, no me vengas a meter un problema nuevo, no me traigas una posible epidemia, pandemia a un lugar donde el hantavirus no lo conoce ni Google. Así que guarda, pues nosotros en nuestro país sabemos que es el hantavirus, sabemos que hay zonas que sí lo tienen, pero para España, para países de África, es absolutamente una novedad y no están preparados. Es más, no tiene cura una vez que estás enfermo de hantavirus. No, es igual que el dengue. Se cuida. La diferencia es complicada. Con el dengue tenés que tomar mucha agua y acá todo lo contrario, tomar